justo en lo de tromboembolia pulmonar, nos habíamos creo que quedado en la diapositiva. O creo que habíamos ya terminado el tema, pero nos habíamos, Terminamos, ¿no? Sí, ya ajá, terminamos. ya habíamos terminado Terminamos. el tema. Hablamos de tromboembolia pulmonar, entonces hemos visto las dos posibilidades, ¿no? Aquellas tromboembolias pulmonares que vienen fundamentalmente de las trombosis venosas profundas y aquellas que se producen in situ.
Sí, sí, sí. Listo, ¿me escucha, por favor? Sí, doctor, sí se lo escucha. Disculpen, se fue la luz aquí, pasó un relajo, ya no me podía conectar. Bueno, vamos a continuar, por favor. Vamos a conversar ahora, vamos a empezar otro capítulo de la medicina, que es aquellas enfermedades relacionadas con la inhalación de polvo inorgánico. Forma parte de un grupo de enfermedades intersticiales, que ya las vamos a ver. Pero vamos a hablar entonces de neumoconiosis, ¿de acuerdo? Vamos a ver las neumoconias, déjenme ponerme por aquí para compartir. ¿Están recibiendo, sí, no? Sí, doc. Sí, doc. Ahí sí se ve la presentación. Se ve la presentación de agrandar. Está medio raro, se fue la luz, me quedé sin nada. Ahí se cortó todo. Bueno, neumoconiosis, ¿ya? Esta es una enfermedad relativamente frecuente, que la vamos a observar en los pulmones. Por eso es importante conocerla, ¿sí? Y es la acumulación de polvo, pero polvo inorgánico en los pulmones. El polvo ingresa a los pulmones, es inhalado y hay una reacción, ¿sí?, tisular, fibrótica, debido a su presencia. Y esto va a traer patología pulmonar. Son una patología ambiental producida por la contaminación del aire. Entonces, la inhalación prolongada de estos polvos inorgánicos, en partículas, en humo, vapor, como quiera que fuera, o partículas de carbón, mineral, grafito artificial, y la reacción fibrótica en el tejido pulmonar. Todo esto es neumoconiosis. ¿Cuáles son los factores para hacer una neumoconiosis? Primero, estar expuesto, obviamente. Entonces, normalmente estas enfermedades son enfermedades que tienen que ver con el trabajo, son ocupación. ¿Ya? Tiene que haber un tamaño de la partícula adecuado para que alcance el alvéolo. Si son partículas muy grandes, se quedarán afuera. Si son partículas muy pequeñas, menos de 5 micras, entran y salen. Si son partículas entre 5 y 10 micras, se quedan ahí. Van al pulmón, llegan al macrófago, alveolar, en el alvéolo, ahí es digerido, es tomado en la partícula, y de esta manera hay una reacción fibrótica alrededor. Pero también depende de qué, del tiempo de exposición. Necesitamos mucho tiempo de estar expuesto a estos polvos inorgánicos para desarrollar una reacción fibrótica. Y evidentemente también una cuestión genética. ¿Sí? Se clasifica en los tres grupos más importantes. Hay otros también. Primero, silicosis. Hemos oído hablar de la silicosis. Este señor tiene silicosis. ¿Ya? También tenemos la neumoconiosis de minero del carbón, aquellos que trabajan en minas de carbón. Y la asbestosis. Son las tres más importantes. Las otras las vamos a mencionar. ¿Ya? Silicosis es la inhalación de dióxido de sílice, SiO2. Fíjese, aquí hay una lista de varios minerales y silicatos que producen neumoconiosis. Hierro produce siderosis, estaño, estañosis, variovaritosis, antimonio, tierras raras, aluminio, cobalto, carburo o silicio, cloruro de polivinilo, dióxido de titanio, minerales para uso de prótesis y técnicos dentales, berilio, caolín, talco, cepiolita, mica, feldespato, tierra de fule, mulita, vadefelina, etcétera, hasta nombres raros. Sustancias que si la persona está inhalando constantemente van a producir daños. Lo más frecuente, silicosis. ¿Por qué es lo más frecuente? Porque la silicosis es el mineral más frecuente en la corteza terrestre. La corteza terrestre está hecha de sílica. Efectivamente, todas las tierras, las arenas, las lavas, todo eso que vemos tienen sílica. ¿De acuerdo? Y hay varias formas, ¿no?
Hay formas cristalinas, microcristalinas, amorfas, sílice puro libre y silicatos en combinación con otras sustancias, con asbesto, con mica, con aluminio. Mineral muy frecuente. La arena es sílica. Si alguien trabaja con polvo de arena fino, puede inhalar. ¿En qué se ve esto? En aquellas ocupaciones relacionadas con la exposición al silicio. ¿Sí? El tiempo de exposición. ¿Sí? Aquí se habla de que necesitamos más de 0.0 miligramos por metro cúbico de cristal sílice respirable. Eso es lo normal, lo tolerable. Y niveles superiores a 10 ya exceden el límite superior. Muchas regulaciones de la Organización del Trabajo vigilan que las concentraciones no superen los 0,10 miligramos por metro cúbico. Están midiendo la concentración en las fábricas, en las minas, etc. Porque concentraciones más elevadas de estas producen. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Ventilación adecuada y mascarillas. El uso de mascarillas industriales, así como las N95, que nosotros utilizamos para riesgo biológico. Hay unas mascarillas que protegen a la persona para inhalar estos materiales y deben usar obligatoriamente en los lugares. También depende, obviamente, no solo del tiempo de exposición, del tipo de mineral, sino del sistema inmunológico. El 5% de 2 millones de trabajadores de las minas están expuestos al sílice en los Estados Unidos. Esto es interesante, ¿no? En nuestro medio, ¿cuántos? Hay estudios que demuestran que los trabajadores de las canteras, los picapedreros, están protegidos. Prácticamente no tenemos. Pero sí tenemos una rama de la medicina, que es la medicina ocupacional, en la que nosotros podemos. Médicos ocupacionales tienen que tener conocimiento de esto para prevenir y crear las condiciones adecuadas para el trabajo de estas personas. Es una situación muy, pero muy difícil. Entonces, fíjese, ¿cuáles las ocupaciones con exposición a sílice? No es una sola, la extracción, la minería, las canteras de piedras, los túneles. Aquel que entre en una minería, no solo para sacar cal o para sacar arena, sino para otras extracciones, va a estar cavando la tierra y ahí está expuesto al polvo de sílice. El procesamiento, moliendas de piedra, esculpido, albañilería. En el esculpido tenemos en nuestro medio un grupo de personas que está expuesto. Son los que hacen estatuas con la piedra. Todos aquellos que vemos que hacen pilas de piedra, que hacen estatuas, figuras. Y hay lugares que nosotros observamos de ellos, ¿no? En la vía Los Chillos hay varios lugares que se dan de ver, ¿sí? En cambio, que los mineros están en otro lugar. Por ejemplo, en San Antonio de Pichincha. Tenemos grupos identificados de personas que vienen con esas enfermedades que han sido mineros allá. Y otros que dicen, no, toda mi vida he trabajado de picapedrero, haciendo estatuas, haciendo puentes, haciendo cosas bonitas de piedra. Y heredé ese trabajo de mi padre. Y el padre tuvo neumoconiosis, sí. Y el hijo tiene también, ¿ya? Porque hay una exposición crónica. ¿Sí? También el uso abrasivo de la arena, porque utilizamos la arena para moler, para, como les digo, para pulir las cosas, en forma de chorros de arena muy, muy fuertes, para hacer moldes de fundición, moliendas, ruedas de afilar, afilo cuchillos, es una cosa que decían antes, ¿no? Entonces, ¿en dónde afilaban? En las ruedas de afilar, y ahí se desprende la sílica. Producción de polvo fino, por ejemplo, en pinturas, en insecticidas, en barnices, en cosmética, en joyería, utilizamos la sílica. Utilización de arena, por ejemplo, silicia, ¿para qué? Para hacer vidrio. El vidrio viene del sílice. El vidrio no es más que sílice fundido a altas temperaturas. Ahí tenemos cristal. Pinturas, cerámicas. Y en minería, como hemos dicho, para sacar otros productos, ¿no? Que carbón, que hierro, que mercurio, que oro, lo que ustedes quieran. Las minas de oro que están por allá por Saruma, todas que vimos tanto problema de contaminación, también tienen un grave riesgo para los trabajadores y para los.
especialmente si no se toman medidas de protección. Entonces vemos que el polvo inhalable, ya repetimos esto, ¿no? Si es menor de 10 micras es aclarado. Si es mayor, se elimina, ¿sí? Y menos de 5 micras entra al alvéolo. Puede ser eliminado por sistema mucociliar, pero si no es eliminado, estas partículas de menores de 5 micras van a los macrófagos, donde liberan factores proinflamatorios y fibrogénicos, factor de crecimiento de fibroblastos, etc. Es una reacción fibrótica a la partícula extraña. Obvio, si mi pulmón inhala una partícula extraña, mi organismo no reconoce como propio, y como no es una sustancia orgánica, no desarrolla un mecanismo inmune en base a anticuerpos, ni antígenos, ni inmunidad celular, ni inmunidad humoral. Lo que hace es dar una reacción fibrótica para tratar de englobar esa sustancia extraña en ¿qué? En un tejido fibrótico, a fin de protegerse. Y esta estimulación es permanente y progresiva, llevando a daño y fibrosis. Las neumoconiosis son un tipo de fibrosis pulmonar de causa conocida. ¿Sí? Así les llamamos nosotros. Es una EPID crónica de causa conocida, porque ya identificamos el factor, la inhalación del polvo. Bueno, hay varias teorías, teoría de solubilidad y de superficie, que intentan explicar el por qué se produce esto. Bueno, teorías quedan, pero hay un fenómeno fibrogénico alrededor de esta teoría. Aquí tenemos estas microfotografías. ¿Sí me están siguiendo, por favor? Sí, doctor. Ya, gracias. Fíjese, no son virus. Parecerían virus, ¿no? Son cristales de sílice con estas formas. Esto les encanta a los geólogos, ¿no? Así como a los biólogos nos gustan los virus. Las partículas, esto dicen, ve, esta tienes varias partículas de sílica. Así se ven, de varios nanómetros, muy finitos, que viajan en el aire muy fácilmente. ¿Cuál es la anatomía patológica de esta enfermedad? Se empiezan a formar nódulos de sílice fibróticos, de 1 a 10 milímetros, pequeños nódulitos, ¿sí? Pequeños nódulitos. Y estos nódulitos van a ir confluyendo. Estos tienen capas concéntricas de colágeno alrededor del nódulo en sílice, el nódulo y alrededor de las capas de colágeno, englobando. Son bideotingentes a la luz polarizada. Habitualmente están en los lóbulos superiores y de micronódulos luego empiezan a coalescer, a hacerse más grandes, más grandes, más grandes y ocasionar una fibrosis masiva con destrucción del parénquima pulmonar. Puede haber enfisema para cicatrizar, cavitaciones y una cosa que se ve con frecuencia es infección por tuberculosis anaerobios, lo que se llama sílico-tuberculosis. Cuando hablábamos de tuberculosis, ustedes se acuerdan, decíamos que los pacientes con silicosis es un grupo de riesgo para desarrollar tuberculosis. Este es una pieza anatómica de un pulmón con silicosis. Ustedes van a notar aquí la tremenda fibrosis que hay alrededor, cómo se han formado estas estructuras fibróticas duras alrededor de los nódulos iniciales de silicosis. No se destruye, no es cáncer, no es infeccioso. Claro que puede infectarse, claro que le puede dar tuberculosis, claro que en algunos casos la silicosis también puede complicarse con cáncer pulmonar. Esta es una histopatología. Observen los alvéolos aquí. Y estos son los nódulos de estos de silicosis. ¿Ven? Con fibrosis masiva. La destrucción. Al principio, repito, son pequeños micronódulos y va haciéndose coalescentes y grandes. Este es un nódulo silicótico gigante. Observen los alvéolos. ¿Sí? Aquí. Estos son normales. Y como todo esto es un nódulo de silicosis. Con tremenda fibrosis. Esto es irreversible. No hay tratamiento específico. No se ha demostrado que el uso de antifibróticos como nifedranil y pirfenidona, que ya hemos de conversar, ejerzan alguna acción sobre esto. La única manera es prevenir, no hay otra. Fíjense, tenemos algunas lesiones fibróticas en los alvéolos. Los nódulos silicóticos aquí señalados, perdón, que ya no se corre, aquí los nódulos silicóticos señalados por la flecha. Todo esto es un nódulo silicótico. Varios vemos, ¿no? Varias bolitas de ahí.
Hay varias formas clínicas. Hay silicosis, pero hay varias formas, dependiendo del tiempo de exposición y de la reacción del individuo. Hay una silicosis aguda, muy rápida, muy violenta, tremendamente conflictiva. ¿Ya? Hay una silicosis acelerada, es un poquito más rápida. La silicosis simple, que es la que más vemos, y la complicada, una silicosis crónica que ya dio fibrosis con toda el cotejo de síntomas y de complicaciones. ¿De acuerdo? Todas son silicosis. Depende de dónde le pesquemos. La silicosis aguda. Esta se produce de manera aguda, es decir, a los 3 años de exposición. Ustedes me dirán, ¿eso es agudo? Claro, para silicosis es agudo. Porque normalmente las silicosis se desarrollan a los 20, 30 años de exposición. Entonces, cuando vemos un sujeto que está trabajando poco tiempo en la mina, con altas concentraciones de sílice, y desarrolla silicosis, le decimos, ¿qué tiempo trabaja? 2 años y tiene silicosis. Es una silicosis aguda, muy violenta, ¿sí? ¿De acuerdo? De mal pronóstico, porque el pulmón se está destruyendo muy rápidamente. En la radiografía vemos un patrón acinar, tipo edema, igualito al edema pulmonar, de una manera violenta. Los síntomas son tos, disnea, insuficiencia respiratoria. Obviamente. La acelerada se produce luego de 5 a 10 años de exposición, es decir, es rápida pero no tan aguda. Igual concentraciones elevadas, y la radiografía es similar a las formas crónicas que ya vamos a ver. Esto tenemos una silicosis, vean aquí, una silicosis acelerada con unos nódulos silicóticos aquí. Parecería cáncer, con calcificaciones, varias áreas de fibrosis, periféricas incluso. ¿Sí? Silicosis, así empieza. Esta es una tomografía de una silicosis, acelerada en este caso por el tiempo, muy rápido. Fíjese las lesiones que van a coalescer. Aquí tenemos lesiones nodulares, micronodulares probablemente, que luego van haciéndose cada vez más grandes. ¿Sí? Y vemos la flecha, ¿no? Y vemos el puntero. ¿Sí? Sí, se lo ve, doctor, el puntero en el láser. Exacto. Entonces, van haciendo estos nódulos hasta coalescer en grandes masas, ¿no? Grandes masas fibróticas bilaterales. Pero con certeza empezaron así, como estas chiquitas. ¿Ya? Lo de acelerada, aguda, depende del tiempo de evolución, nada más, pero de ahí es lo mismo. ¿Ya? La simple, que observamos, y es interesante esta porque la observamos sin mayor cantidad de síntomas. Y lo que nos da la pista es la historia de exposición. Son opacidades en pacientes expuestos, sin manifestaciones mayores. Entonces, yo trabajo en las canteras, y a veces una tos, usted le hace la radiografía y empieza a ver los infiltrados. Tiene silicosis. Y cuando progresa, es una silicosis completa. Normalmente estas silicosis aparecen luego de 20 años. El infiltrado suele ser nodular bilateral. Y hay que hacer diagnóstico con TBMA, que ya vimos el patrón, con fibrosis pulmonar idiopática, es decir, con aquellos trastornos fibróticos de pulmón. ¿Ya? Pero a veces no tenemos muchos síntomas. Ahí tenemos nosotros una silicosis. Es un sujeto, como dice acá, 21 años trabajando en una fábrica de cerámica de sanitarios. Y observamos los infiltrados nodulares, pequeñitos, en algunos lugares, fíjense por ahí. Yo diría, parece miliar. Y ustedes me dicen eso, sí, parece miliar. No tiene, no es miliar. Y los síntomas son pequeños. Él está haciendo una silicosis simple, que si continúa la exposición, va a evolucionar a una silicosis complicada. A esta, la complicada, ¿qué nos indica? Que hay grandes opacidades ya redondeadas. Ya no es micronodular, grandes, con fibrosis, masas bilaterales coalescentes, tos, expectoración, disnea, insuficiencia respiratoria crónica, cor pulmonale, que es lo que ya hemos visto con ustedes, que se producen en las enfermedades. Repito, la silicosis es una forma de fibrosis pulmonar de causa conocida, inhalación de polvo inorgánico de sílice. En la espirometría, el patrón espirométrico puede ser restrictivo, pequeñito u obstructivo. A veces hay obstrucción por deformación de los bronquios, ¿no? El diagnóstico. ¿Cómo hago yo? Historia laboral.
Porque si yo tengo un infiltrado intersticial y me dice trabajo en minas, yo digo, no, pues no ha de ser idiopático, debe ser la silicosis. Puedo hacer biopsia, ¿sí?, para observar los nódulos, pero muchas veces la historia laboral ya le dé el diagnóstico, no tiene que hacer biopsias, ¿ya? Las imágenes son clasificadas de acuerdo a criterios de la Organización Internacional del Trabajo, que nos pone las clasificaciones del tamaño de los nódulos, porque es una enfermedad relacionada con la actividad laboral, ¿sí? Entonces, ellos nos hablan de pequeñas opacidades, grandes opacidades, ¿sí? A las pequeñas les llaman con letras minúsculas PQR, que son regulares, o irregulares STU, etcétera, y grandes opacidades ABC, con mayúsculas, ¿sí? Las grandes opacidades de 1 a 5 centímetros, las A, las B de más de 5 centímetros, y la C más de 1/3 del pulmón derecho en este caso. O sea, dice A, tiene opacidad tipo B, entonces tiene opacidad de 5. Tipo A, de 1 a 5, y grandes son tipo C. Es una clasificación utilizada por eso, ¿no? En medicina podemos reconocer esto, sí, es válido, pero normalmente hablamos de grandes y pequeñas opacidades, micronodular y macronodular. ¿Ya? La TAC, obviamente, es más sensible en los estadios iniciales, porque en los estadios finales usted ya ve la grande fibropilosis y la gran destrucción no tiene mayor sentido. Pero en estadios iniciales sí. Cuando hay exposición, una tomografía ya me puede mostrar micronódulos que no eran visibles en la realidad. Los nódulos habitualmente más están en los lóbulos superiores y en los posteriores, y suelen ser bilaterales. Puede haber enfisema para cicatrizar, puede haber nódulos subpleurales y un 40% tiene adenopatías lineares. Nódulos centrales, que a veces calcificados. Y en casos más grandes, grandes masas irregulares que no simulan cáncer. Hay que hacer de mucho. ¿Cuáles son las complicaciones que vemos? Tuberculosis pulmonar, bronquitis crónica, es decir, sobreinfección